Primera de Reyes, versículo 19:4. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estamos hablando de Elías, profeta de Dios. Elías que venía a orar por lluvia, Elías que venía de orar y levantarse contra los profetas de Baal, donde fuego que descendió del cielo y que se llevó todo el holocausto, un holocausto que estaba lleno de agua. Oraba y mandaba al siervo a que subiera y se fijara a ver si había nubes. El poder de Dios se glorificó y fue testimonio para el pueblo de Israel. Los embajadores de Cristo, nosotros representamos a su palabra en lo terrenal. Nosotros somos testimonio, nosotros predicamos, aceptó al Señor Jesucristo, y esto nos hizo herederos del reino celestial, donde están esas moradas preparadas para nosotros. Pero también adquirimos una responsabilidad, esa responsabilidad de poder predicar las maravillas, los milagros del amor de nuestro Salvador. ¿Y qué aconteció con este profeta? Él se fue por el desierto un día y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová. ¿Pero por qué dijo esto? Si comenzamos del versículo 1, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Este profeta, en cual fue amenazada su vida, después de que él había hecho ese milagro, después de que Dios lo había respaldado, pero a la misma vez había respondido a la oración, había hecho testimonio, se había glorificado, estaba en una situación donde corría riesgo su vida. Pero ¿cómo llegó? Llegó un mensaje a su vida. Él vio, y como vio, se turbó. Vemos que él se fue al desierto, sin agua, una tierra árida, arena, sin árboles, desierto. Un lugar donde muchas veces la persona se puede encontrar sola. ¿Y qué hizo Elías? Se encontró solo. Se apartó al desierto. Caminó un día, vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué entró en Elías? Un desánimo. El desánimo puede afectar no solo en los pensamientos, en las emociones y sentimientos. Podemos decir lo que afecta en la parte física y la parte espiritual del hijo, de la hija de Dios, aquellos que están sirviendo al Señor Jesucristo. El sentimiento de desánimo puede ser provocado por un cambio en el entorno. Vemos que Elías había sufrido un cambio en el entorno porque venía de una victoria, venía de algo que Dios había hecho y lo había respaldado, a enterarse que lo estaban persiguiendo para matarlo. Hubo un cambio en el entorno. También puede ser relacionado en estos tiempos, en cambio del entorno, en la familia, puede ser en el trabajo, en el matrimonio, puede ser en el ministerio, puede acontecer en nuestros sentimientos. Llevémoslos a la realidad, a lo actual, a lo que cada uno de nosotros vive día a día. Una situación que puede cambiar en momentos. ¿No nos pasa todos los días? ¿O tenemos un día donde nos va todo bien y no hay nada que nos salga mal? Si nosotros meditamos, estamos siendo probados en todo momento. Y reconociendo que nosotros representamos a Cristo, ¿qué decisiones tomamos cuando acontecen esas situaciones? Cuando cambia ese entorno, cuando en un segundo debemos decidir, o podemos pasar de felicidad
a momentos tristes. Podemos pasar de estar descansando a tener que movernos y activar. ¿Cuántas cosas, hermano, que podemos llevar al ejemplo? Pero se puede entender, audiencia. Esto también puede afectar, como hablábamos en lo físico, tanto lo espiritual, puede afectar en la salud de las personas. Porque hay un desequilibrio. Porque el ser humano tiene necesidad de adaptarse a las condiciones. ¿Y es así? Porque hay personas que viven otros viven en el Caribe, otros viven en lugares más templados, otros viven en las montañas, otros viven en el mar, y se adaptan las personas. Pero llevan un tiempo aquellos que no son de esos lugares, pero se tienen que trasladar. ¿No es así? No es lo mismo estar acá en la provincia de Neuquén, donde Dios nos ha puesto para predicar su palabra, que ir a otra provincia. Se tiene que adaptar al cambio de entorno. El desánimo afecta a lo físico, hermano. Afecta a la salud. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, depende de nuestro ánimo. ¿Cómo está el ánimo de Elías al momento que él oró para que cayera la lluvia? ¿Cómo estaba el ánimo de Elías cuando se enfrentó a todos esos sacerdotes de Baal? Él solo. Dice, cuando usted lee la palabra, que él se burlaba, estaba confiado. Pero ¿qué pasó acá? Cambió. Todo lo que hacemos depende de nuestro ánimo. Cuando la persona está motivada y animada, ¿cómo salen las cosas? Las cosas salen bien, las cosas no cuestan. Porque está motivado, porque va bien, porque está animado y vamos para adelante y hagamos esto, hagamos lo otro. Y al otro día y sigamos. Pero ¿qué pasa cuando cambia eso? Y cuando lo que iba llevando bien, hubo algo que le cambió lo que estaba saliendo todo bien. ¿Qué es lo que acontece? Entra esa sensación de desánimo. ¿Sabe que lo más difícil es cuando se llega a esa situación? Porque en las cosas de Dios, en el camino de Dios, se vuelve más difícil y se toma como carga muchas veces. Lo que un día lo hicimos con tanto ánimo y tan motivados, lo comenzamos. Llega un momento que ya no es así. Porque hubo algo que aconteció que nos cambió ese entorno, esa decisión, ese trabajo. Y estamos hablando de las cosas de Cristo. Números 21:4 dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Después partieron al monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. El desánimo es la falta de confianza de Dios. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué vemos acá, hermano? Hay señales para detectar cuando entra el desánimo en el hijo y la hija de Dios. El desánimo se puede detectar primeramente por la queja. Es una de las principales condiciones de cuando se está entrando en desánimo. Fíjense que el pueblo de Israel no le faltaba nada, hermanos. Habían sido sacados de la esclavitud de Egipto, eran alimentados, pero había queja. Siempre había queja, siempre le faltaba algo en el camino. Cuando hay quejas para la persona, parece que todo está mal. Parece que nada sale bien. Cuando hay queja, la persona también se decepciona. Nosotros vemos muchas veces, la persona se puede decepcionar con uno mismo o con los que tiene enfrente. ¿Qué le pasó a Elías? Cuando Elías clamaba, 1 Reyes 19:10, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Dios han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Cómo estaba su mente, no? Porque anteriormente él le había dicho: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
Había una decepción hacia él mismo. Se estaba viendo él de lo que estaba aconteciendo, de lo que iba a pasar. Y muchas veces esto acontece en la vida de los hijos e hijas de Dios. ¿Y qué pasa con su trabajo? ¿Qué pasa con el ministerio que se le fue entregado? El propósito, el don, el talento, con lo que tiene que cumplir acá en lo terrenal. Que representamos muchas veces el hijo o la hija de Dios termina diciendo: prefiero irme con Cristo. Lo fácil. Al decir: ayúdame a esforzarme y cumplir con el propósito, porque aún hay almas y te representamos a ti. Esas almas te pertenecen por tu sangre, no por nosotros. Entonces tenemos que seguir adelante. En esta condición estaba Elías. Él prefería partir al reino celestial, que es el mejor lugar donde no vamos a sufrir, donde no hay angustia, donde no hay oscuridad, donde vamos a adorar: santo, santo, santo. Pero estamos aquí, hermano. Hay propósito. Porque tenemos que trabajar, porque tenemos que predicar a esas almas y llevar adelante. Estamos desanimados. Hay algo que no salió conforme a cómo se venía haciendo, que venía todo bien o no, y pasó algo que desanimó al hijo y la hija de Dios. Muchas veces acontece con uno mismo, con el prójimo, acontece con el hermano, con el pastor, con la pastora, con los líderes, con el evangelista. Estamos hablando en general. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando leíamos en Número? El pueblo se quejó con Dios y se quejó con Moisés. ¿Por qué nos sacaste? ¿Para que muramos? Se estaban quejando de lo que estaban pasando. Y no es que les faltaba algo, hermano. Estaban cansados de comer algo liviano. Y sabemos que la palabra de Dios nos dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, y nosotros sobre la tierra, y Él está en el cielo y sus pensamientos son más altos que los nuestros, hermano. Por tanto, sean pocas tus palabras. Somos muy rápidos con las palabras, pero no meditamos. Eso lleva también a que sea causa de desánimo cuando nos equivocamos. Se está usando mucho contra la palabra de Dios, contra la verdad, contra el evangelio, contra los hijos e hijas de Dios. ¿Y sabe quién lo usa? El adversario, el enemigo. El desánimo viene cuando empezamos con todas nuestras fuerzas, todas nuestras motivaciones, con todas nuestras ganas, y no salen las cosas bien y surgen dificultades, cambios que no esperábamos. ¿Y qué comienza ahí? Ya dejamos de realizar lo que habíamos comenzado de la misma manera. Empieza a quedar todo a medias. Hay agotamiento, que no se presta atención, ya no se hace de la misma manera, hermano. Y nos ha pasado. Amén. Comenzamos un trabajo, algo que anhelábamos, que pasó algo y por esa dificultad ya no se siguió de la misma manera. Elías venía trabajando de una manera donde Dios venía respaldándolo, pero aconteció algo en su vida que lo hizo cambiar, lo desanimó, y él huyó y se tiró a dormir y anhelaba morirse, hermanos. ¿Y qué había pasado con todo aquello que Dios lo había respaldado? ¿Qué pasó con este profeta, hermano? ¿Qué pasa con los hijos y las hijas de Dios en estos tiempos? Que muchas veces queda todo a media, que entra aflicción, angustia, tristeza. Él pidió a Dios que lo librara de su obligación, porque no era mejor que sus padres. Si nosotros entendemos lo que estaba pidiendo Elías, él no pidió que lo fortaleciera para seguir adelante en este proceso, que lo librara de la muerte. Estaba pidiendo de alguna manera que lo librara de la condición de su trabajo. Él era profeta, hermano. Se le había tornado pesado. Sus ojos habían visto muchas cosas pervertidas. Habían vivido situaciones, estaban en ese tiempo donde habían personas que adoraban a Baales. Imagínense todo lo que hacían. Personas que daban a sus hijos en sacrificio. Personas que estaban totalmente idólatras y no aceptaban a Jehová, nuestro Salvador. ¿Y en estos tiempos acontece esto, hermano? Sí,
se está repitiendo y cada vez más. Personas que no aceptan a Cristo en pos de sus concupiscencias, de sus deseos, de sus idolatrías. Elías le había pedido que lo despojara de su propósito. ¿Y qué están haciendo los hijos y las hijas de Dios en estos tiempos? Estamos pidiendo que nos fortalezca, que nos ayude, que nos guíe para cumplir con el propósito. Se ha tornado pesado. Filipenses 1, 21 al 24 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo expresa con ánimo la buena voluntad de servir a Cristo, hermano. Él sabía que lo mejor era estar en ese reino celestial. Lo sabía y lo anhelaba. Meditó y fíjese el amor, porque él estaba representando al Señor Jesucristo acá en la tierra, en lo terrenal. Y el Señor Jesucristo por amor dio su vida por nosotros. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Él estaba peleando la buena batalla y estaba dando su vida por el Evangelio de Cristo, hermano, por las almas. Mas si el vivir de la carne resulta para mí en beneficio de la obra, el vivir en la carne, en lo terrenal, tiene que ser beneficio para la obra de Cristo. Aprovechar cada segundo de poder predicar a Cristo en todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu. No sé entonces qué escoger, decía Pablo. Hermano, gloria a Dios. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, y lo aclara, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y hoy estamos acá, gloria a Dios, y por causa de vosotros, por causa de su vida, de mi vida, nosotros hoy estamos representando, como se hablaba el Señor Jesucristo. ¿Y qué está pasando entonces en el Hijo y la hija de Dios, en aquellos que han decidido aceptar al Señor Jesucristo? Él sabía que tenía un propósito en su vida. Ese propósito era de Dios, no era de Pablo. Ese propósito en mi vida no es mío, es de Dios. Ese propósito en su vida no es de usted, es de Cristo. Pablo lo entendió. El propósito de nuestra vida y la muerte, cuando llega, es simplemente el final de nuestra misión terrenal, porque nosotros vamos a seguir viviendo esa vida eterna con Cristo. Hermano, tenemos un trabajo nosotros acá abajo. Nosotros estamos en continuo trabajo para Cristo. Al aceptarlo a Él, nosotros tenemos que entender que Él mora en nosotros y representamos al Señor Jesucristo, y no lo vamos a dejar de representar, porque cuando el Hijo de Dios hace las cosas bien, para algunos está mal, pero cuando hace las cosas mal, mirá el Hijo de Dios, deja de ser Hijo de Dios. No, lo sigue representando, porque no se olvida, la gente no se olvida, la gente no tiene misericordia. Cuando se ha aceptado a Cristo, no se vuelve atrás, hermano, y lo dice la palabra de Dios. Mejor es que no me hubieses conocido, que volverte atrás ahora, hijo, hija, que desanimarte ahora, cuando falta tan poco tiempo, cuando se les ha dado propósito, trabajo, cuando hay tantas cosas que puedo hacer en sus vidas, o se han olvidado. Elías se había olvidado que había descendido fuego, había consumido el holocausto, se había olvidado que a través de la oración había llovido, se había olvidado de eso, hermano. Y nosotros, ¿qué cosas ha hecho Cristo para con nosotros? Que en los momentos de desánimo se olvidan. O dígame si nos recordó nuestras vidas cuando estamos desanimados. No. El hijo o la hija de Dios no lo recuerda. La persona no lo recuerda porque está desanimado. Porque hubo algo que afectó a su vida. Hubo algo que a través del desánimo viene la aflicción.
A través del desánimo viene la angustia, la negatividad, la susceptibilidad. Viene el enfriamiento espiritual, la falta de fe. Las personas desisten de orar, hermano, porque están desanimados. El pueblo de Israel, cuando se quejaba, ¿qué les acontecía? Venía la ira de Dios sobre ellos. Les mandaba serpientes, se abría la tierra, la desobediencia. Cuando la persona desiste de orar, de leer la palabra, de ir a la iglesia, acontecer situaciones. Y muchas veces no se entiende. Personas cuando entra desánimo en su vida, permiten entrar ese desánimo en su vida, ya viene la falta de interés. Se olvidan de las cosas que hizo Cristo y solamente recuerdan las cosas malas del día a día. Cuando usted habla con una persona que se ha alejado de Cristo, lo que más va a escuchar es las cosas malas que le han acontecido y le están aconteciendo, hermano, del día a día. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios lo permite? Cosas no hemos encontrado como testimonio que Dios lo ha permitido para que nos demos cuenta, hermano, qué acontece, aún en nosotros mismos. Cuando hemos pasado por procesos de desánimo, ¿qué nos ha acontecido a nosotros? ¿Cómo ha sido la oración? ¿Cómo ha sido el leer para lo físico? Produce fatiga. En lo físico puede provocar ansiedad, depresión, nerviosismo, frustración, sensación de fracaso continuamente. No, esto no porque no puedo, esto no me sale. Y no solo eso, hermano, hasta puede provocar anemia. Porque todo lo que afecte mentalmente puede afectar en el cuerpo físico. La persona no se alimenta, no duerme bien, la persona está preocupada, la persona está desanimada. Elías aconteció un momento en cual él sintió que había fracasado. Un momento en cual estaba siendo perseguido, en cual su vida corría riesgo. Dice así en el versículo 5 del capítulo 19 de Primera de Reyes: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro y su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías aconteció este momento que él pensó que era un momento de fracaso. Tal vez él esperaba toda la conversión del pueblo a poder ver eso que había hecho nuestro Salvador. Tal vez él esperaba que al ver la lluvia, que al ver el holocausto, a ver todo, el pueblo se iba a convertir a Cristo. Y no acontece así muchas veces en el hijo o la hija de Dios. Si hacemos esto, lo otro, y no pasa nada. Y ya se toma como no, bueno, esto no es así. Ya acá no, tal vez no es la manera, tal vez estamos fracasando. ¿Qué pasó en Elías, hermano? Se apuró.
Él no tenía ni idea que habían algunos que no habían doblado rodillas, hermano. Pero muchas veces el hijo y la hija de Dios lo tiene que ver y lo tiene que saber para decir, sí, es así. Y no es así muchas veces. Él se metió en una cueva. Porque los hijos de Israel habían dejado el pacto. Porque los hijos de Israel habían derribado los altares, habían matado a todos los profetas. Y lo buscaban a él para quitarle la vida. Miren el pensamiento que tenía Elías en ese momento. Tuvo que huir para salvar su vida. Pero ya la esperanza, el esfuerzo y la lucha que él había tenido en todo este tiempo, para él parecía que iba a estar llegando a su final. Experimentó soledad, hermanos, como hablábamos al principio. Sintió que estaba solo, porque dice, solo yo he quedado, me buscan para quitarme la vida. Se sentía solo. Y muchas veces los hijos e hijas de Dios en estos momentos de desánimo se sienten solos. Hay un conflicto interno entre la verdad y la justicia de Dios. Hay un agotamiento físico, eso se refleja. La persona se cansa. Porque imagínense su mente, ¿en qué momento para? ¿En qué momento Elías paró? Su mente, miren todo lo que pensaba, hermano. Cuando los hijos de Dios y las hijas de Dios están desanimados en el lugar donde Dios los puso, deben orar. Deben pedirle a Dios por medio del Señor Jesucristo que dé fuerza, gracia, aliento, que nos haga idóneo para las circunstancias en cual nos encontramos muchas veces. ¿Y sabe qué significa eso? Que nos haga aptos para poder estar preparados para lo que ha de venir. Que nos prepare para la situación que ha de venir y que a través de eso no haya desánimo en el hijo y la hija de Dios. Que no caigan en desaliento, en angustia, que no se aparte, que no mengue su oración, la palabra. Que Él nos pueda ayudar para poder cumplir el propósito en nuestras vidas, hermano. La voluntad de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Y no estamos hablando de aquellos que llevan años en el Evangelio, estamos hablando de aquellos que están aceptando a Cristo en su corazón. Aquellos que han visto que a través de la oración Dios responde. Aquellos que Dios los ha fortalecido. No estamos hablando de aquellos que llevan años, estamos hablando de aquellos que han aceptado. Cuando usted acepta a Cristo, es porque ya hay propósito en su vida. Porque ¿quién nos formó antes de que todo estuviera en el principio? ¿Quién nos hizo imagen y semejanza? ¿Quién sus ojos nos vieron en el vientre de nuestra madre? Nuestro Salvador. Y no es casualidad que estemos en los caminos de Él, no es casualidad que hoy usted se encuentre acá. Porque hay algo que Cristo está viendo en usted que muchas veces la misma persona no lo logra ver. Porque tal vez está ese desánimo. Pero pídale a Dios que lo levante, que lo anime, que le responda, que le dé la interpretación de su palabra. Todos los que estamos acá comenzamos leyendo. Tuve que empezar a leer porque no entendía nada, hermano. Pero había algo que me decía, por algo Dios te sacó de lo más vil. Hay algo que me mantenía, que fue el amor de Cristo hacia mi vida. Cosas que no entendía, Él en pequeñas cosas se manifestaba en mi vida. Muchas veces el hijo o la hija de Dios o aquel que ha aceptado a Cristo necesita que se manifieste Cristo. ¿Dónde estás? Necesito sentirte, te necesito. Hay algo que me diga que estás conmigo. Miren cómo se le estaba manifestando a Elías, hermano. La revelación vino en forma de un silbido apacible, delicado. Y eso significa algo manso, algo dulce, algo agradable, algo suave. ¿Y sabe qué hizo con Elías? Le proporcionó revelación y dirección y le brindó su compañía.
Porque si nosotros nos metemos en el contexto y nos imaginamos que estamos en esa cueva viendo a Elías, ¿qué estaba pasando afuera? ¿Quién nos estaba llamando? ¿Quién nos está llamando a nosotros hoy? Hermano, cuando nosotros oramos, Dios se manifiesta. Y dígame si no ha respondido sus oraciones. Vaya una semana atrás, ¿ha respondido oraciones? Sí. No nos olvidemos que Él está con nosotros, que somos templo del Espíritu Santo y mora en nosotros. Hay pequeñas situaciones que nos acontecen en el día a día que cuando no la esperamos y acontece es como decir, es impresionante cómo obra Dios. Pero aún así, hermano, Él obra en todo momento. Y cuando llega, ¿no se siente una alegría en el corazón? Es decir, nunca pensé que podía llegar a ser así esto. Pero para eso tiene que haber un ánimo, una motivación, volvernos y creerle a Cristo. Tiene que salir las quejas, tiene que salir el desánimo, los malos entendidos, la negatividad, el enojo, la ira, el celo, la envidia, concupiscencia, deseo, la carne. ¿Cuántas cosas, hermano, que tienen que salir aún en el hijo o la hija de Dios, que provoca que muchas veces esa persona se desaliente? Que depende de nosotros, porque el que salió de la cueva no fue que lo agarraron y lo sacaron, fue Elías que se cubrió con su manto y salió a ver. Escuchó, prestó atención, pero dio el paso. Tenemos que dar el paso, hermano. No es con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Dios nos está hablando. A través de la palabra también se manifiesta, porque cuando necesitamos respuesta, no es casualidad que cuando usted abre la Biblia y la lee, dice, ay, acá está en claro. Nos habla de nuestra condición, lo que necesitamos en ese momento. Es clarísimo. Así se le estaba manifestando a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Quién eres tú? Tú eres mi representante, profeta. ¿Qué haces aquí? Nos dice a nosotros, ¿qué hacen aquí? ¿Quiénes somos nosotros? ¿A quién representamos? ¿Qué se nos ha entregado a nuestras vidas, hermano? ¿Cómo está nuestro ánimo hoy, ahora? ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo estamos representando? Y si leemos, es muy claro cómo Jehová le responde y le da el sentido, le da la revelación y la dirección, le brinda compañía. Dice así el versículo 19:14 de Primera de Reyes. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. El que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Cuánto trabajo le quedaba a ese profeta? ¿Y cuánto trabajo nos queda a nosotros, hermano? Que necesitamos esa dirección, esa revelación, pero debemos animarnos. Debemos entender que Dios no nos abandona. La obra de Dios avanza, Él no se detiene. Somos nosotros los que debemos cobrar ánimo en estos tiempos y volver a cumplir con esa responsabilidad, ese propósito que tenemos con nuestro Salvador. No es con el hombre, no es con mi hermano o con mi hermana, es con nuestro Salvador, en cual nos encomendó tarea, en cual si nosotros prestamos atención, salimos de ese estado, salimos de esa cueva y vemos con nuestros ojos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y nos va a ser revelado que debemos hacer. Así fue con el profeta Elías.
Esta palabra nos está hablando de la condición que hoy está aconteciendo en nuestras vidas primeramente y en el Evangelio de Cristo. Embajadores de Cristo en lo terrenal, donde vayamos no vamos a dejar de tener esa autoridad de Cristo. Depende de nosotros utilizarla, porque este profeta usó la autoridad de Cristo, fue impresionante lo que Dios hizo. Pero cuando se apartó, creyendo en sus pensamientos, por lo que habían visto sus sentidos, sus ojos, pensó, se fue a la cueva, quería morir, pero tenía trabajo y se tuvo que fortalecer. Tenemos que fortalecernos, tenemos que levantarnos, tenemos que comer, tenemos que avanzar, hermano. Porque si estamos aquí, no dejamos de representarlo a Él, seguimos representándolo donde estemos. Pero depende de nuestro ánimo, de cómo lo vamos a representar. Dios los bendiga.